Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a seguir paseando por Buenos Aires y descubriendo tantos temas interesantes, apasionantes, que tiene el patrimonio de nuestra ciudad. En este caso, en el mes de mayo, se cumplieron 60 años de la pintura que Raúl Soldi hizo de la cúpula del Teatro Colón, la que está en torno a la Gran Araña Central, y también en el mes de mayo se cumplieron 90 años del obelisco, de la construcción del obelisco de Buenos Aires, que es un icono tan reconocido de nuestra ciudad. Vamos a empezar por la cúpula del Teatro Colón. Se inauguró un 25 de mayo de 1966, hace exactamente 60 años. Este proceso de la pintura de la cúpula fue motorizado de alguna manera por Zulema Zuberbuller de Huello, que era la esposa del director de abastecimientos de la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Manuel Mujica Laínez se atribuyó en el programa de mano de la función inaugural la responsabilidad de impulsar la pintura que hizo Raúl Soldi de la cúpula, a la que él llamó una obra audaz y bella. Y según él, cuando pensó en esa cúpula, estoy refiriéndome a Mujica Laínez, se inspiró en los trabajos que Marc Chagall había realizado en la Ópera de París. La pintura anterior de la cúpula se había esfumado 30 años antes a causa de las humedades que destruyeron la obra de Marcel Chambon, el artista francés fallecido en 1908, poco después de la inauguración del teatro. Durante una enfermedad, Manuccio pensó en Marc Chagall, como les acabo de decir, que había trabajado sobre la cúpula de la Ópera de París, y pensó en eso que él consideraba un ancho espacio vacío, opaco, absurdo, pobre, así lo denominó, que rodeaba la araña central y que hacía que el teatro pareciera decapitado, según él. Bueno, la propuesta de pintar una nueva cúpula se había convertido también en un objetivo personal de Soldi, que quería donar su trabajo al teatro. La historia del pintor, por otra parte, estaba atravesada por escenarios, músicos y artistas. Así, el 25 de mayo de 1966 se inauguró Alegoría a la música, el canto y el baile, que fue el título de la pintura, con 51 personajes en una superficie de 318 metros cuadrados, en torno a la araña central de 552 lámparas. Los escenógrafos y pintores del Teatro Colón llevaron adelante el trabajo en los talleres del Teatro General San Martín, cosa que siempre yo desconocía. A Soldi le llevó un año preparar los bocetos
y ubicarlos en una maqueta en escala. Después trasladó el diseño a las telas que serían colocadas en la cúpula y realizó esos trabajos junto con artistas del área escenotécnica del Colón que trabajaron en el taller del San Martín. Terminada la temporada de 1965, se montó sobre la platea un gran andamio que permitió instalar un taller provisorio en altura. El artista contó que vivió allí 3 meses, diciembre, enero, febrero y mitad de marzo de 1966. Al taller se llegaba por una pasarela estrecha desde Paraíso. La cúpula tiene 21 metros de diámetro y 320 metros cuadrados de superficie. Eh, Esta cúpula buscó llevar a la obra la vida escénica que se desarrolla abajo y convertir el techo en una especie de espejo o prolongación del espectáculo. La relación de Soldi con el teatro venía de su padre, que era violonchelista y que a veces interpretaba pequeños papeles. El padre de Soldi era italiano, había cruzado 2 veces el Atlántico y se había vuelto a Italia, y la tercera vez, digamos, en el tercer viaje, conoció a su madre y se quedó en la Argentina. El artista vivió, creció en un caserón detrás del Teatro Politeama, donde se alquilaban habitaciones artistas, y antes de pintar el teatro, podemos decir que de alguna manera Soldi había crecido dentro de uno y dentro del ambiente teatral. Soldi también diseñó los figurines de los trajes usados en la función inaugural. Entonces, era la cúpula la que bailaba en el escenario. ¿Cómo me hubiera gustado estar? El artista utilizó pinturas y telas traídas de Francia, incorporó un trozo del antiguo paño decorado por Marcel Chamon en homenaje al artista predecesor. Muy lindo gesto. Quiso interpretar y pintar todo lo que aparece en el escenario: cantantes, bailarines, figuras en trajes de ópera, como también una figura pintada de blanco, el duende del teatro, que acompaña a músicos, cantantes, bailarines y públicos, y también disfruta sus aplausos. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme agrado de recibir en mi programa a Laura Malosetti Costa, que es una amiga, doctora en Historia del Arte por la UBA, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y directora del Museo de Artes Decorativas de Uruguay. Ella es uruguaya, es rioplatense, de la cuenca rioplatense. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Magdalena. Un placer. Gracias por invitarme, como siempre. No, gracias por estar acá presente. Bueno, me pareció que como se cumplieron 60 años de la pintura de la cúpula del Teatro Colón por Raúl Soldi, y creo que en su momento, como todo cambio o toda innovación, tuvo voces a favor y otras en contra, como nos ocurre a los argentinos, supongo que ocurrirá en todos lados. Bueno, me gustaría que vos nos hables de qué pensás de esa cúpula y del arte de Raúl Soldi. Es lo tuyo. Bueno, gracias. Eh, para empezar, decirte que me encanta esa cúpula,
A mí Que también, qué suerte, a mí también. hace poco fui con mis nietos a ver un concierto precioso de la Orquesta Académica del Colón que tocaba mi hijo como percusionista. Qué Y bien, sí, fue muy lindo. Y mi nieto más chiquito no paraba de mirar la cúpula, estaba hipnotizado, hipnotizado. qué Y, lindo. y en verdad está luciendo muy bien, está restaurada y, y es una joya, es una joya. Yo también pienso lo mismo. Y es muy luminosa, Sí, tiene una araña que le ilumina muy bien, un pero equipo. además la pintura en sí no es Es no, una fiesta, es una fiesta, es una fiesta. una fiesta de homenaje a las artes escénicas, ¿no? Exactamente. Y así Mm, parece que yo la verdad que no sabía casi nada de la vida de Soldi y me enteré de que tuvo que ver mucho con el Teatro Colón y con su familia y que el padre era violonchelista y sí, que pero él quiso, aparte, él era sí, escenógrafo, trabajó como claro, escenógrafo en Hollywood. ¿en serio? Eso sí que Sí, no lo sabía. sí, sí, sí. Se formó en el periodo entre guerras, se formó en Europa, en el 33, obviamente, que empezaba la tensión. Él había estudiado en Italia, en la Academia de Brera, y que vuelve a la Argentina y se va a Estados Unidos, donde empieza a trabajar como escenógrafo, a estudiar escenografía y trabaja como escenógrafo para un montón de películas de Hollywood. Mirá, Eso no se sabe pero mucho. no se sabe, no, Mm. no, no lo he leído nunca. Qué fantástico. Además, ¿sabes qué? A mí siempre me parece que tiene un espíritu muy festivo esa pintura. Sí, bueno, es un homenaje. La pintura se llama Alegoría de la música, el canto y el baile, ¿no? Claro. Y es una alegoría, tiene 51 personajes. Y, y siempre hay uno que se repite, como un duendecito blanco que aparece en cada una. Y bueno, supongo que hay muchas cosas cifradas en esos El grupos, duende blanco debe tener algún valor simbólico que no sin lo duda. imagino, Nunca lo pero estudié ese sí, fresco, no te podría decir iconográficamente exacta qué significa, pero hay grupos de instrumentos, hay grupos de actores, grupos de músicos, y siempre hay ese duendecito blanco que está en distintas posiciones en cada uno de los 6 grupos en que están distribuidos los personajes. Eh, que es, supongo que será el espíritu de la música, del arte, o no sé. sí, no, Y muy, muy, muy luminoso y muy espiritual realmente. sí, sí. Eh, Después, pu- bueno, me gustaría comentar la técnica, ¿no? Que es una técnica que se llama maruflage. No es un fresco pintado sobre el techo, es una técnica que es de tela pintada sobre yeso, sobre un yeso especial y luego colocada in situ y completado in situ, ¿no? o sea Este, que la tela fue pintada, no fue sí, pintada en no fue altura, pintada en un andamio ahí, no. no. No, fue pintado, él hizo los bocetos, luego pintó las telas en el estudio, esas telas puestas sobre yeso, luego colocadas en el sitio y luego terminadas, sí, la pintura ahí. Pero aparte, es bastante tardía la pintura de la cúpula respecto de la edad del Teatro Colón. El Teatro Colón se inauguró Por en supuesto, 1908 y claro. esta pintura es de 1966.
Sí, Fue inaugurada el 25 de mayo de sí, 1966. Y bueno, hay un programa de sala que conserva el teatro, escrito por Manucho Mujica Lainez, sí, 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 que hablé en el es editorial de eso. Sí, que sí, se sí. atribuye la idea, Sí, ¿no? sí, sí, siempre tan humilde, Manucho Mujica. Pero bueno, tiene mucho que ver con Buenos Aires, Mujica Lainez, sin duda, Sin duda. sin Y duda. también, bueno, una tradición porteña que es tratar de parecerse mucho a París, ¿no? Entonces, Chagall Sí. había pintado la cúpula de la Ópera de París y le gustó. Y Ahora hay que que, quería contar, ya que estoy sí, acá en Montevideo, que el Teatro Solís, que es mucho más antiguo que el Teatro Colón, se fundó en sí, lo sé. 1856. ¿De qué fecha es? 1856. Mirá vos. Y ese teatro tiene una cúpula y un frontis que pintó Pío Colivadino, un artista Mirá, argentino. No solo, fue muy gracioso porque eh, yo encontré en el archivo Colivadino bocetos de esa cúpula y el frontispicio firmados por él. Y acá mi colega Gabriel Pelufo me discutía y me decía, no, los techos del Teatro Solís los pintó Carlos María Herrera, un artista uruguayo. Y yo le sí. decía, pero yo tengo los bocetos firmados por Colivadino. Y él me decía, acá hay bocetos firmados por Herrera. Y Ah, cuando se restauró el teatro, que lo restauró Ernesto Barra, un gran restaurador uruguayo, y sacó el marco que tenía abajo el frontispicio, estaba firmado por los dos, Colivadino y Herrera. ah, Porque mirá. sí, ellos estuvieron estudiando juntos en Roma y Pío Colivadino, antes de tener encargos en Argentina, tuvo encargos en Uruguay por haber sido muy amigo de los uruguayos, de Herrera y de Sáez. Mirá, es la primera vez que sé de obra de Pío Colivadino en el Uruguay. Qué Sí, genial. bueno, él además pintó toda la capilla del Santísimo Sacramento en la Catedral de Montevideo. Era divina. Y también Maru Flash, igual que la cúpula de Soldi. Y se humedeció, la sacaron Y y era ya una, está. perdón, una ignorancia total. Es la primera vez que escucho de esa técnica, que se llama así, esa técnica. Eh, Muy poca gente la implementaría, ¿no? Eh, sí, bastante, porque había lugares donde era difícil pintar al fresco. Lo que pasa es que fue más efímera. O sea, una pintura al fresco puede durar 400 años y un maruflash no. Eh, pero claro, era más veloz y más práctica para los artistas, ¿no? Que podían pintar los paneles y luego colocarlos, pintar abajo menos incómodamente, ¿no? Y las pinturas, nosotros en el archivo colivadino encontramos los bocetos y fotos de la capilla y yo las traje a Montevideo y no lo podían creer. Y Ramón Cuadra, que es el escultor y conservador de la catedral, se quedó fascinado y algún día haremos algo de exhibir en la catedral cómo lucía Qué esa bueno, capilla, qué ¿no? bueno. Mm. Vos sabés que mientras te escuchaba, al mismo tiempo pensé como lo mismo que cuando me puse a preparar este programa, que esa cúpula del Colón a mí me hizo soñar desde muy chica, porque mis padres a mí me empezaron a llevar al Colón desde los 6 años. Entonces está asociado, siempre digo, a Qué lindo. mis mejores emociones, realmente. Yo
Entro al Colón y algo se me vuela el alma por la boca, es así, Divino. así. Y que yo cuando empecé a ir al teatro, que era muy chica, todavía no existía esa cúpula. Claro. Yo era una nena de 6 años, no existía esa cúpula. Y yo no recuerdo, claro, uno no tiene memoria, no me habré dedicado a mirar la cúpula del Colón a esa edad, ¿no? Uno miraba el escenario, pero y el teatro. Bueno, pero yo te contaba de mi nieto que no bajaba la vista de la cúpula. Claro, Quiere es que decir que sí. llama la Bueno, atención de los niños me he también. cansado y no me canso nunca de ir al Colón porque es un lugar que adoro, pero cada vez que yo miro la cúpula me hace soñar. Es bella Es y es bello. muy, y tiene algo de fiesta, tiene algo de Mucho, fiesta. mucho Y, de fiesta. y como ir al Colón es una fiesta, de alguna manera, en muchos sentidos, ¿no? Yo imagino cómo lo, cómo lo preparó, cómo leí que lo preparó Soldi, que preparó todos los trajes primero los figurines de todas las figuras de la cúpula, los trajes para que hubiera entre el escenario en la inauguración. Yo te juro que digo, lamentablemente no creo que haya filmaciones de eso, pero, pero voy a preguntar alguna vez en el Colón, Puede porque ser. El Teatro Colón tiene un archivo fotos debe haber. El Teatro Colón tiene un archivo fotográfico fabuloso. soñado y seguro que hay fotos de esa inauguración de la cúpula, ¿no? Pero debe haber sido todo el teatro una fiesta, Bueno, y tiene ese programa de sala del 66 que está lleno claro. de Pero ese fotos programa de... de sala debe ser del 66, debe ser único. No creo que, porque mucho se ha perdido en el Colón, desgraciadamente. ¿Tú decís que no estará? No sé, No yo pienso sé, que no sé si no, ese programa creo que ese debe estar. alguno debe estar porque se Alguno debe hicieron estar. miles. No, sí, sí, porque yo lo leí eso. Pero Mm. quiero decirte que se ha perdido mucho, ¿no? Porque, bueno, las técnicas hoy han cambiado y hoy todo se fotografía, se filma, Se eh, digitaliza, se se sube. digitaliza, Mm. se digitaliza, aunque la digitalización de los archivos y de los patrimonios es costosa, ¿no? Sí, pero está avanzando mucho. Está avanzando Está mucho, ¿no? avanzando mucho, es muy importante. Las grandes bibliotecas del mundo están digitalizando su patrimonio de diarios y revistas, lo que eso ha ayudado y está ayudando a los investigadores que ya no tienen que pasarse un viaje entero, 1000 horas en la Biblioteca Nacional de Francia, porque Claro, están subidas los documentos y digitalizados. Acá en Uruguay hay un proyecto maravilloso que se llama Anáforas, que dirige Lisa Bloch de Béjar desde la Facultad de Humanidades y el Museo Histórico, que tiene un archivo digital espectacular, de sí, documentos, de fondos documentales. sí, Y esto hay en que, Argentina la Biblioteca Nacional digitalizó bastante. sí, 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 sí. No, no, yo Y la creo que estamos Academia de avanzando, Letras. se está avanzando en ese orden. Mm. Bueno, Laura, eh, creo que a mí este programa me ha servido para evocar algo que en realidad nunca dejo de celebrar cada vez que lo veo, que es la cúpula del teatro. El teatro todo lo amo, pero esa cúpula cuando entro te hace volar, ¿no es cierto? Sí, hace volar la Bueno, imaginación. bueno, Bueno, gracias muchas por tu gracias. presencia y tu cariño. Igualmente, gracias a ti. Chao. Chao, Magdalena. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz.
90 años de la inauguración del Obelisco de Buenos Aires. Este año se conmemoran esa fecha redonda de la construcción de este obelisco, que es sin duda el mayor ícono porteño, el 23 de mayo de 1936. Usado como punto de referencia urbana y como escenario de alegría colectiva, de crisis o de duelo político. Muchos son los motivos que a todos, seguramente los que nos escuchan, nos han llevado al obelisco en distintas circunstancias de nuestra historia. Desde el año 2025 tiene un ascensor que permite llegar a la cima y un área reservada para que era un área antes, un área reservada para muy pocos visitantes y que eran visitantes especiales. Se ascendía entonces por una escalera vertical de 206 escalones en medio de la oscuridad y de las vibraciones de la avenida 9 de Julio. Es un pilar de 4 caras iguales, rematado en una pirámide, heredera de los obeliscos del antiguo Egipto, que hoy se pueden ver en museos y plazas de todo el mundo, desde el templo de Luxor hasta la Place de la Concorde, en París, por ejemplo. Recibió críticas cuando se inauguró y estuvo a punto de ser demolido, y ahora es un atractivo turístico completo. Como verán, los argentinos siempre criticamos lo nuevo en general. El proyecto del ascensor existe desde que el arquitecto Alberto Prebisch ideó el monumento para celebrar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Pero existió como proyecto. Recién el año pasado se dio a conocer una carta del entonces intendente Mariano de Bedia y Mitre, en la que el 4 de mayo de 1936 le escribía a Ramón Castillo, a cargo del Ministerio de Interior, y aquí lo cito: existe el propósito de dotarlo de un ascensor interior que permita el acceso del pueblo a la cúspide del monumento. Cierro la cita. La construcción tuvo un costo de 200.000 pesos, moneda nacional, y la obra estuvo a cargo de una empresa alemana, Geope, que agrupaba a varias constructoras, y fue levantado, si escuchen, increíblemente, en 31 días por 157 obreros. 31 días, así como lo escuchan. Se diseñó un sistema de fundaciones de hormigón armado que permitió distribuir el peso del monumento sin comprometer las estructuras subterráneas existentes. No nos olvidemos que debajo de la Plaza de la República pasan varias líneas de subterráneo. Y fue una solución de ingeniería innovadora y disruptiva para la época, han comentado desde Siemens. Fue construido en el solar donde se ubicaba originariamente la iglesia de San Nicolás de Bari, donde se izó por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires en 1812. Y la obra fue construida, como ustedes pueden constatar, en un tiempo récord. Este evento evoca el izamiento de la bandera el 23 de agosto de 1812 en una de sus caras. La primera fundación de Buenos Aires, en otra, en 1536, por Pedro de Mendoza,
En otra de las caras, la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580. Y en la cuarta cara, la federalización de Buenos Aires en 1880 por una ley nacional. Su altura es de 67 metros y medio y la obra duró desde el 20 de marzo al 23 de mayo en concreto y piedra blanca en el centro de la Plaza de la República, en el cruce de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. El obelisco no siempre fue valorado. Se lo llamó armatoste, bodrio en perspectiva, tanto que Prebisch, frente a todo esto, prefirió definirlo como una obra, y acá lo cito, una obra abstracta, pura y simple que nada simboliza. En 1939, el entonces Consejo Deliberante aprobó una ley, para demoler el obelisco por 23 votos contra 3. Los concejales argumentaron motivos económicos, estéticos y de seguridad pública. Una de las preocupaciones era que los paneles de piedra se desprendían. Allí intervino el intendente Arturo Goyeneche y las placas de piedra fueron reemplazadas por cemento, que más adelante fue pintado con 620 litros de látex. En 1983, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical cerraron sus campañas presidenciales en la 9 de julio, con Ítalo Luder y Alfonsín como oradores principales. Fue una ceremonia de despedida, puede decirse, multitudinaria. Yo estuve allí y recuerdo tanta emoción porque era como una despedida de los 7 años de la peor dictadura de la Argentina. Azarosamente, en 2001, durante la explosión popular del 19 y el 20 de diciembre, que puso fin al gobierno de la Rúa, los enfrentamientos sobre la Avenida de Julio convirtieron la zona del obelisco en uno de los escenarios de la crisis. También ha sido epicentro de festejos futboleros. Ocurrió cuando Maradona levantó la Copa del Mundo en México. La plaza volvió a llenarse y lo mismo, tal vez más, ocurrió cuando la Argentina ganó su tercera estrella en el Mundial de Qatar de 1922. Y es una fecha muy oportuna esta de este programa dedicado al obelisco, porque estamos todos deseando y soñando con reventar nuevamente la Plaza de la República, si a la Argentina le va tan bien como deseamos y como viene hasta ahora en el Mundial de este año. El martes 7 de julio pudimos constatar cómo, luego del triunfo argentino sobre Egipto, una multitud colmó nuevamente la plaza del obelisco. La propiedad de contener generaciones diversas simultáneamente es quizás la propiedad más extraordinaria del obelisco como objeto urbano. Seguramente todos sabemos lo lindo que es encontrarnos con generaciones de gente joven, de abuelos, que llevan niños a estas festividades en el obelisco. En 1991 podemos recordar que Soda Stereo reunió 350.000 personas y la organización negra lo usó para descolgarse con arneses desde su punta, cuando el teatro aéreo era una novedad. Greenpeace desplegó desde su cúspide un cartel, Salven el clima.
el 1 de diciembre de 2005, el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que fue justamente la fecha en que el obelisco fue enfundado en un preservativo rosa. Otro hecho memorable fue la manifestación por Ni Una Menos, que partió del Congreso y terminó en la Plaza de la República en 2015. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, tengo el enorme placer de recibir a un amigo, a una persona que valoro y conozco hace muchísimos años, al arquitecto Carlos Divar, que es un especialista en patrimonio y urbanismo y que sabe muchísimo de esta ciudad. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola Magdalena, ¿qué tal? Bueno, un gusto de estar con vos y de estar en el programa y en Radio Cultura, siempre tan atenta a los temas patrimoniales y de nuestra querida ciudad. Así que encantado de poder participar. Bueno, yo quería que vos, que entendés tanto de urbanismo y de esta ciudad, que la conocés como pocos, nos hables del obelisco, del tan mentado obelisco. Vos en tu editorial habrás dado alguna información. Sí, yo hice una historia inclusive de algún debate en torno al obelisco, pero por afuera, no hice un debate simplemente hablé más de la parte histórica, de las etapas. Yo voy a saltear eso para no repetirnos, porque eso ya está contado. Y en realidad estuve pensando un poco en lo que significa para todos el obelisco. Más allá de los debates y todo, creo que ya está tan integrado a la ciudad que difícilmente nos podríamos imaginar a la ciudad de Buenos Aires sin el obelisco. Exacto. O sea, es que yendo a la etimología de la palabra obelisco, que dice que es algo puntiagudo, que puede ser un pilar o un clavo, dice. Mira. Y entonces yo dije, qué bueno, es un clavo, porque yo creo que si desclaváramos el obelisco, me da la sensación de que se caerían las avenidas, ¿viste? O sea, el obelisco sostiene toda esa zona, ¿no? Sí. Es un cruce de caminos. Es un cruce de caminos. Un cruce de caminos que está como sostenido por ese pilar. Sí. Fíjate que el hombre siempre en las ciudades buscó estos panópticos mirantes, ¿viste? Que de alguna manera daban como un tema de posesión del lugar, ¿viste? Y de permanencia de la ciudad. Y después el otro tema que es interesante es que alrededor del obelisco es que hay como una rotonda, o sea, giran los autos y gira la gente. O sea, abriéndose un poco el obelisco, es cierto. En un óvalo está eso. Y vos sabés que este tema de la rotonda, de girar alrededor, de la gente dando vuelta en círculos, tiene un significado espiritual de veneración. Y también hay una interpretación que dice que girando alrededor de algo podés quedar atrapado en el problema. Mirá qué interesante. Bueno, Bueno, siempre lo circular está en todas las cosmogonías asociado con un orden superior. Claro. Religioso. Por ejemplo, en la filosofía islámica, espiritual islámica, se habla mucho de eso, y lo llama Mavlevi, que son los derviches, que son los personajes que tienen ellos,
que tienen una ceremonia que es girar alrededor de ellos mismos, ¿no? Ajá. O sea, que ese giro tiene una cosa muy interesante que le da como mucha fuerza al obelisco, tener esa fuerza circular. O sea, es que eh, eh, esto, este giro centrípeto es muy interesante porque queda ahí y le da fuera, y le da fuerza al obelisco mismo, porque viste que la diferencia es si fuera excéntrico, si el obelisco saliera de eje, se produciría un, eh, una especie de caos, y tiene dos opciones, que es, si es excéntrico, lo que es excéntrico vuelve, porque sale del centro y vuelve, como lo dice la palabra, y si es descentrado, sale y no vuelve más. Por Muy suerte bien. nuestro obelisco sigue ahí, y este panóptico, este mirante, simboliza también un poco el orgullo y la identidad de la ciudad. Es un símbolo de poder, pero eh, simboliza, fíjate que la base cuadrada del obelisco tiene que ver con lo terrenal, o sea, es lo que se afirma en el suelo. Y la punta piramidal es una conexión con la divinidad, Sí, absolutamente. con la Bueno, divinidad, con la energía solar, con la inmortalidad. así es. Ahora, a mí, como no soy arquitecta, pero sé de tus múltiples saberes en torno a la arquitectura, y lo nombré apenas a Prebisch en el editorial, por supuesto que lo nombré, pero me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes quién fue o qué tuvo que ver con la arquitectura de Buenos Aires. Bueno, Previs hizo el obelisco siendo el intendente, era lo ha contado, y hay una frase de él muy difundida, diciendo que el obelisco él lo había considerado como un pecado de juventud, una cosa así, pero también porque había tenido la polémica. Fíjate que si uno siguiera un poco las polémicas que hay cuando se hacen cosas, fíjate que nosotros, el ser humano en realidad tiene una resistencia al cambio, a nosotros nos cuesta el cambio. Entonces, todo lo nuevo puede traer polémicas, como fue la del obelisco, que consideraron que era desacertado, pero también quisieron tirar, los franceses quisieron tirar la Tour Eiffel. Cuando se hizo les pareció una gran polémica. Y igual que el obelisco, tuvieron que hacer un plebiscito, y los dos Sí, no es solo privativo de los argentinos. Los argentinos somos particularmente díscolos con lo nuevo, son sumamente críticos. Pero si sí. lo de la Torre Eiffel, la verdad, no lo sabía y me cuesta imaginarlo, ¿no? Oh, sí, la Tour Eiffel fue terrible la polémica que generó en Francia. O sea, primero decían que era un disparate, que se iba a caer, que era peligrosa, después bueno, Sí, demostraron que no, y dijeron que era desacertada su imagen para Francia, y hoy realmente no nos podríamos imaginar Francia sin la Torre Eiffel, no, ¿no? no, es que la primera postal de París es la Tour Eiffel, es así. Sí. Aparte, la Tour Eiffel es única, y el obelisco yo creo que el pecado que tiene es de repetición, porque digamos, fue de los egipcios, todavía permanece, es un punto de referencia importante, y por otro lado también muchas ciudades tienen obelisco. Washington tiene su obelisco famoso, y el Vaticano tiene su obelisco. Bueno, de Washington es un poco el poder económico del capitalismo, y el del Vaticano es el poder del Papa y de la Iglesia Católica. Y bueno, nuestro obelisco, no sé, será, hoy te diría que nuestro poder en el fútbol, tal vez. Bueno, a esa vocación que tenemos los argentinos, porque eh, por supuesto estamos en una semana y en un mes donde el fútbol ocupa nuestras preocupaciones y nuestras pasiones de una manera intensa.
pero la realidad es que por múltiples motivos, a veces felices y otras desgraciados, ha sido un lugar donde la gente se vuelca el obelisco para manifestarse o para encontrarse con los otros, pero siempre para manifestarse desde lo público, ¿no? Exacto. Es como que atrae, tiene una atracción muy grande. Exacto. Es el lugar que representa a la ciudad, entonces van ahí Sí, sí, a sí. expresarse Sí, sí, sí. Sí, de sus sí. sentires, ¿no? Vos Sí, sabés que el sí. obelisco, cuando se hizo, estuvo revestido. Estaba revestido en unas placas de mar, algún tipo de mármol. Leí. Y se cayó una, no sé si eso vos lo contaste, se cayó Sí. una placa. Y eso fue como que sumó mucho a la oposición. Decían, ven, es Exactamente. Eso peligroso. debe haber generado una crítica feroz. Sí, y bueno, al final decidieron La sacaron. sacarle el revestimiento, revestirlo con esa piedra París para exterior que tiene. Y bueno, y el obelisco, a mí me fascinó la primera vez que me enteré que tenía una escalera adentro y que te podías asomar por la ventanita. Sí, y lo que también me impresiona es que siendo una porteña que ha vivido siempre en esta ciudad, nunca tuve la inquietud de subir al extremo del obelisco. Bueno, la verdad que nos pasa siempre que nos vamos de viaje y hacemos eternas colas para subir a lugares que no Es son los cierto, nuestros y en es nuestra cierto, ciudad no los visitamos, ¿no? es cierto. Bueno, pero tampoco nuestro obelisco está tan explotado turísticamente, me parece, no. No, verdaderamente no. Yo creo que en realidad el valor que tiene el obelisco que se ha podido expresar con muchas cosas. O sea, las veces que lo han pintado de distintos colores, que lo han recubierto con distintos elementos, para distintos motivos, para distintas celebraciones. Y bueno, y eso yo creo que le va dando cada vez más fuerza. O sea, porque es muy imponente cuando uno ve de pronto el obelisco proyectado, cambiado de colores, envuelto con distintos elementos. Y yo me acuerdo de chico, vi hasta un equilibrista que caminaba Ay, por yo un alambre también, de la sí. punta del obelisco hasta no me acuerdo qué Ay, cúpula vos por sabés que ahí. yo cuando preparaba el programa se me vino esa imagen, pero la verdad, claro, supongo eh, que, que hay que tener cierta edad para tener esa memoria, porque éramos chicos Sí, cuando ocurrió no eso. no contemos mucho las edades que teníamos. No, exacto, exacto. No, lo real es que en este momento sí es un punto de intersección obligado en esa gran avenida que vincula al norte con el sur de la ciudad, ¿no es cierto? Claro. Y sí, fíjate que para nosotros el eje de la 9 de julio es muy importante, porque como decís vos, es el que une la ciudad totalmente, porque es muy opuesto los dos extremos de la 9 de julio. Y después está ese tema de la avenida más ancha del mundo y demás cosas que atraen mucho, pero yo creo que eh, lo que atrae también es que tenga esas plazoletas intercaladas, que las vamos perdiendo cada vez más. Y no sé, y llegado un poco más cerca el verano, tenemos los palos borrachos en la 9 de julio, que son gloriosos, tener Sí, la cantidad de sí, flores. Y no es una avenida más, no es una avenida más, a pesar no, de que está muy no, congestionada, tiene un carácter que se le es suma al obelisco. identitaria. Todo eso tiene un diálogo, conjuga con el obelisco, todo este tema casi histórico y urbanístico que estamos hablando. Fíjate que la importancia de la 9 de julio con las disputas que tuvo, también la avenida 9 de julio estuvo con muchas objeciones, se hacían tramos y bueno, y había mucha oposición, porque es lo que volvimos a decir, que empezamos así con vos el programa diciendo
la resistencia que tenemos todos al cambio. O sea, en primer momento Sí. no queremos aceptar cambio. Después, gracias a Dios, tenemos mucha gente con visionarios y que hacen las cosas, ¿no? Y bueno, gracias a ellos tenemos la 9 de julio y tenemos el Obelisco, tenemos la Diagonal y en todas ellas, bueno, tenemos como muy acertadas intervenciones urbanas, que si no, no los hubiéramos tenido. Fueron trazados Claro, a la es manera de cierto. Haussmann, fueron como rebanadas de la ciudad, tajos que fueron uniendo puntos, como las diagonales y la Avenida de Mayo, bueno, y la 9 de julio misma, y en el centro de todo eso, el Obelisco. Así Sí, que ya redondeando, pienso que los argentinos y menos los porteños menos que el resto de los argentinos, no tenemos un espíritu preservacionista. Y en nuestra ciudad podrían hacerse novelas sobre todo lo que se ha tirado abajo. O sea que sí, es para otro programa ese. París tiró mucho abajo, pero fue mucho más respetuoso, porque en realidad nuestro patrimonio no estaba nada más que en la 9 de julio. No, O sea, para nada. o sea, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, es cierto. Pero bueno, nosotros ya tenemos que ir terminando. Pero bueno, otro día seguiremos con estas charlas que son realmente muy interesantes contigo y además a la gente el tema del patrimonio la engancha, creo. sí, estoy seguro que sí, porque es muy importante nuestro origen, y es lo que nos distingue, la gente que viene a Buenos Aires, los turistas o los extranjeros que vienen Sí, a Buenos por Aires. Creo que lo que supuesto. reconocen es eso, que nosotros pensamos que hemos terminado con nuestro patrimonio y ellos piensan que todavía somos una No, ciudad todavía medio todavía más tenemos. parecida a las europeas. Es cierto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Bueno, Magdalena, muchas gracias a vos y hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Estimados oyentes, esta mujer de la cultura que les habla, profundamente futbolera, solo puede decirles en el cierre que cuánto deseo, y que supongo que es un deseo unánime de todos los que me escuchan, que volvamos a llenar el Obelisco con nuestra gente, ovacionando a esta selección de Argentina que nos pone orgullosos genuinamente a todos. Les deseo una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.